Primero, Agustín, muchas gracias por sumarte, por participar y como siempre apoyarnos de distintas formas en el proyecto de Neurotransmitiendo. Lo has hecho en los últimos años y gracias por participar. Voy a hacer una brevísima introducción de tu extensa bio. Agustín Ibáñez es neurocientífico argentino, interesado en diversidad, en equidad, en disparidad, en temas de salud cerebral. Es profesor titular y director de BrainLat, el Latin American Brain Health Institute, de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la UAI de Chile. Además, es profesor en salud cerebral global y dirige el programa internacional de investigación en salud cerebral del Global Brain Health Institute, GBHI, del Trinity College Dublin. Es team leader del Predictive Brain Health Modeling Group en el Trinity College Dublin. También es Senior Atlantic Fellow en el GBHI del UCSF y profesor adjunto en GBHI, Trinity College Dublin. Cuenta con una gran cantidad de publicaciones, más de 500 publicaciones, 160 o más de 160 en los últimos 5 años, en revistas de gran impacto como Nature Medicine, Nature Aging, Lancet Neurology, World Psychiatry, Reviews in Neurology, entre otras. Es fundador de muchísimas iniciativas regionales, desde el consorcio REDLAT, el consorcio latinoamericano del Caribe sobre demencia y desde ya BrainLat. Estos proyectos recibieron un montón de financiamiento en el último tiempo, más de 28 millones de dólares en fondos de investigación y cuentan con la participación de más de 100 investigadores de 15 centros de Estados Unidos y Latinoamérica. Recibió muchísimos prestigiosos premios, desde el premio Alba Elsevier de Ciencias del Cerebro, el Ig Nobel, el premio Nelson Butters de la Sociedad Internacional de Neuropsicología y el premio latinoamericano de la Sociedad de Investigación Psicofisiológica 4 veces. Y por último, y no menos importante, creó y dirigió la primera carrera de Ciencias del Comportamiento en Sudamérica en 2020. Después está extensa pero breve por la cantidad de CV. Te dejo pie, Agustín, y muchas gracias de nuevo por estar. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es una alegría enorme ver todo lo que están haciendo de Neurotransmitiendo y la forma en la cual se autoorganizan y gente joven haciendo estas cosas. La verdad que es espectacular. Cuesta verlo en otros lugares que tienen muchísimas condiciones más eh, aventajadas, si se quiere. Así que, nada, feliz de apoyarlos. Cuentan conmigo siempre. Y bueno, hola a todos. Yo les voy a hablar de... Tengo que hablar en español, ¿no? Sí, ok. Voy a usar un poquito de Spanglish para algunos términos. Voy a hablarles de una cosa que se llama el SINARCOM, que no la deben haber escuchado porque no existe. Es un concepto que estoy trabajando desde hace unos meses, pero creo que es muy importante para entender algunos de los desafíos de la salud cerebral y las demencias. Ese es mi founding. Y básicamente les voy a decir qué es el Brain Health Syndrome, por qué es importante. Voy a hablarles un poquito de lo que es la Neurosyndemics, como una aproximación para entender la relación entre el cuerpo, el ambiente y el cerebro, como no solo como una cosa importante o interesante para la ciencia, sino para desarrollar mayor precisión. Y voy a plantear algunas cosas a futuro, digamos. Em, entonces, ¿qué es el SYNERCOM? Probablemente han escuchado hablar, no sé, del metaboloma, del genoma, del exposoma, ¿no es cierto? Por ejemplo, el genoma es la combinación de aspectos genéticos que determinan un trait o la salud, ¿no es cierto? Es decir, como el mundo de la genética que está asociado a la salud, podríamos decir. Lo mismo con la ómica en general, lo mismo el exposoma es el conjunto de variables ambientales que impactan en la salud a lo largo del ciclo vital. El SINERCOM es el OMS de todas las distintos niveles que van desde genética, epigenética, whole body health a nivel de salud cardiometabólica, ¿no es cierto?, a nivel de ómica, pero también a nivel cerebral y a nivel extracerebral como el exposoma. O sea, el SINERCOM es la integración sinérgica de todos estos niveles que los estudiamos por separado, pero que en la vida real siempre ocurren en conjunto, ¿no? Es una ciencia de lo no existente, no existe un Brain Health Syndrome, no existe un approach como tal, pero creo que la ciencia se tiene que mover hacia allá y por supuesto tenemos atajos en los que ya nos estamos moviendo. Particularmente nosotros trabajamos en modelos computacionales que integran a cierto nivel y con muchas limitaciones, ¿no es cierto? La heterogeneidad que hay a nivel interno cerebral, pero también
con medidas corporales y con medidas extracerebrales. Vamos a ver un poquito de cómo se puede hacer esto, ¿no? Pero antes, siempre me interesa plantear el por qué esto es importante, ¿no? Y mi amigo Johnny Miller, que se viene a comer todo lo que hay en la heladera este domingo, es un gran amigo de África, que era un documentarista bastante poco popular, que nadie prestaba atención, y un día sacó esta foto ahí en Sudáfrica y se volvió viral y la terminó publicando en el Times, ¿no? Un enfoque realmente simple, claro y directo para entender cómo las desigualdades impactan en tu nivel socioeconómico. Si naciste al lado izquierdo o de la derecha, tu nivel socioeconómico va a ser totalmente diferente y va a impactar en todo lo que hagas en tu vida, digamos. Johnny ha hecho esto ya en, no sé, más o menos 60 países en el mundo, trabaja con antropólogos, con físicos, con expertos de drones, con científicos para entender en el fondo cómo esto que vemos visualmente tiene un impacto incluso también en la salud. Y esto es el porqué de entender el contexto, el ambiente y el cuerpo para entender la salud cerebral, ¿no? Supongamos que esta persona se llama Juana. Las condiciones iniciales de Juana, su genética, su biología, son más o menos las mismas, pero podemos imaginar la misma persona viviendo en un contexto desfavorecido, de pobreza y vulnerabilidad versus un contexto enriquecido, ¿no? Lo que va a pasar es que el nivel de adaptación a estrés ambiental, a demandas ambientales va a ser mucho más alto, y esto lo podríamos medir, no sé, con la Allostatic Interoceptive Network a nivel cerebral, pero también su sistema cardiovascular y cardíaco, ¿no es cierto? Va a estar extremadamente más expuesto al estrés y va a haber una desregulación ya entre la amígdala, ¿no es cierto?, y el sistema cardíaco. Esta persona va a presentar mayor riesgo a nivel de biomarcadores que van a ser cardiometabólicos, que van a ser de sistema inmune, de estrés o incluso de marcadores, ¿no es cierto?, de largo plazo como de neurodegeneración. Y va a tener además menores recursos institucionales, familiares, de acumulación del sistema de salud para desarrollar estrategias resilientes o adaptativas, digamos. Entonces, ese es el porqué, no solo por ciencia, digamos, sino que si queremos que la ciencia salga del laboratorio y prediga la vida real, tiene que capturar el impacto del entorno y el cuerpo cuando tratamos de mirar al cerebro, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, pero eso es imposible. Bueno, sí, es difícil, es muy difícil, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Una de las primeras cosas que le voy a mostrar es cómo podemos traer el cuerpo a la impacta primero en el cuerpo y después impacta en el cerebro. Y esto impacta, por ejemplo, cuando hablamos de diferencias de sexo o género, a veces no entendemos la complejidad de la articulación biológico-ambiental en el cuerpo que está subyaciendo a eso, ¿no? Entonces, por eso es que resulta fundamental esta propuesta de One Health, ¿no? Queremos entender la salud del cerebro, bueno, tenemos que entender la salud del cuerpo, tenemos que entender la salud del entorno, tenemos que entender el ambiente, ¿no? Porque solamente si consideramos lo que se llama el exposoma físico, ¿no? Los, qué sé yo, los metales pesados, las toxinas, el plástico, los nanoplásticos, la contaminación, o el exposoma social, las diferencias socioeconómicas, ¿no es cierto?, el nivel de estrés, el nivel de inestabilidad política, el acceso a la educación, etcétera. Todas esas cosas se acumulan a lo largo del ciclo vital y generan respuestas internas, ¿no? Lo que le llamamos el exposoma interno, en términos de epigenética, de sobrecarga, de respuesta alostática en frente al estrés, mecanismos de inflamación general y específicos, etcétera, ¿no? También es importante, como vamos a ver, que este efecto acumulado en el tiempo del esposoma y el cuerpo no puede no considerarse dentro de los modelos de alostasia o de respuesta al estrés si no incorporamos el cuerpo. Este es el punto que quiero marcar. Una de las formas que nosotros hemos traído el cuerpo es a través de la interocepción, la capacidad de sensar, sentir, monitorear y predecir los estados corporales de forma consciente e inconsciente, ¿no? Entonces, la forma en la que sentimos nuestro cuerpo, por ejemplo, es crítica para responder a demandas ambientales de estrés, de agresividad,
activan nuestro sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Y son cruciales para la autorregulación en múltiples patologías neurológicas y psiquiátricas, particularmente en la demencia frontotemporal, pero en muchas otras hay cada vez más evidencia que hay déficits específicos, hay redes asociadas a la allostatic interoceptive network, digamos, pero también a los procesos alostáticos. Con George Northoff, que es un tipo que trabaja modelos espaciotemporales, hemos tratado de desarrollar marcos para entender cómo las señales corporales se integran en el cuerpo y pueden ser medidas en el cerebro, ¿no? Con Jessica Hasselton ya mostramos que una forma muy sencilla de medir eh, las dinámicas asociadas a los estados interoceptivos, ¿no es cierto? En la demencia frontotemporal, por ejemplo, tienen una asociación fuerte con el fenotipo complejo, desde las medidas cerebrales a las medidas clínicas o cognitivas, ¿no? Y con Cecilia Harne estamos mostrando que múltiples síntomas neuropsiquiátricos, muchos de los cuales, ¿no es cierto?, tienen un hallmark en el cuerpo, ¿no? La depresión, la angustia, las alucinaciones, los cambios en el apetito, los trastornos del sueño, los trastornos motores, son todas cosas que pasan en el cuerpo. Mostramos que los síntomas neuropsiquiátricos tienen una fuerte asociación con el envejecimiento acelerado de la Allostatic Interoceptive Network en particular, además de a nivel del cerebral, ¿no? Con Yes también mostramos con más de 5.000 estudios de metaanálisis que cuando hay déficit en la interocepción tienden a haber déficit en la emoción y en la cognición social. Y esto es muy común, particularmente en cuadros neurológicos como la demencia frontotemporal, pero en múltiples cuadros. Más de 5.000 sujetos, no 5.000 estudios, perdón. También mostramos que el cuerpo per se, que la salud periférica del cuerpo, la salud cardiovascular, medida con un score muy simple, tiene una asociación directa con el volumen y la forma en la que funciona la Allostatic Interoceptive Network, es decir, el estado de salud cardiovascular de tu cuerpo regula cómo se comporta esta red que responde a las demandas ambientales, ¿no? Este es un gran trabajo de Tian, a quien admiro mucho, donde básicamente han desarrollado relojes de los distintos órganos del cuerpo, ¿no? Básicamente la lógica es que uno usa medidas, por ejemplo, si son de inmunas, leucocitos, y proteína C y otros, para tratar de predecir la edad del sujeto. Y después estudiamos el gap entre la edad que predice, la edad biológica predecida por un modelo computacional y la edad cronológica. Ese gap que te hace más joven o más viejo que la edad cronológica, muchas veces es indicador o está asociado a patologías, digamos. En este estudio, por ejemplo, y ellos ya mostraron que teniendo la información de relojes de dos o tres órganos del cuerpo, se predecía mejor los trastornos neuropsiquiátricos que solo mirando al cerebro, ¿no? De nuevo, porque el cuerpo es importante. Pero del cuerpo nos podemos expandir al esposoma, y el esposoma tiene muchas definiciones, muchas segregaciones según los autores, pero yo uso dos gruesas, que es el esposoma social y el esposoma físico. El esposoma social son todas aquellas cosas que dependen de los otros, como la educación, la desigualdad, la interacción social, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas muy simples como las medidas de desigualdad de Gini, ¿no es cierto? Hemos mostrado que modulan sustancialmente las señales cerebrales, mucho más que parámetros básicos como la edad, la educación, el sexo o la cognición. O por ejemplo que las diferencias de volumen y de conectividad, que son patentes cuando miramos cerebros de los Estados Unidos versus Latinoamérica, un gran porcentaje de ellas se explica por las desigualdades educativas. Incluso cuando miramos, porque en ese estudio miramos desigualdad educativa en términos de años de educación. Yo tuve una, no sé, una pésima secundaria y sobreviví con los años, pero mi educación fue muy mala, digamos, ¿no? En cambio, la calidad de educación, que aquí la medimos a nivel agregado en más de 20 países, tiene más de 7 veces, se asocia más fuerte que los años de educación, más de 7 veces a nivel de la estructura y la conectividad en el envejecimiento y la demencia. Este es otro gran trabajo de Agus Legast, que va en la misma línea, pero con eh, eh, Gini Index. Con Joaco Millot y muchos otros también construimos un cuestionario para evaluar exhaustivamente desde
la educación de tus padres, si era pública, si era privada, la calidad de la educación, las notas que tenías, el acceso a la comida, la estabilidad financiera, cuántos autos, cuántas casas tuviste a lo largo de tu ciclo vital, ¿no es cierto? Tu nivel socioeconómico subjetivo, tu nivel socioeconómico objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mostramos a esto que le llamamos Social Exposome, que es una especie de global score de todo esto, que tiene una fuerte asociación con aspectos mentales de trastornos neuropsiquiátricos, niveles cognitivos, y tu capacidad funcional de moverte en el mundo, ¿no? Así como atrofia y conectividad del cerebro, tanto en el envejecimiento sano como en la demencia. Este es otro trabajo que está en revisión, donde mostramos que además estos niveles de social expo son cuando miramos a perfiles que tienen, que son muy vulnerables o bajo vulnerables, modulan sustancialmente el deep phenotyping, es decir, la evaluación cognitiva, funcional, clínica, neuropsiquiátrica, exhaustiva y de forma lineal, ¿no es cierto?, en el envejecimiento y la demencia, incluso en diferentes países, digamos. Pero ahora la pregunta es, bueno, también vienen más cosas juntas, ¿no? Sí, ¿qué pasa cuando combinamos el esposoma social con el físico? En este primer trabajo ya mostramos que cosas como la contaminación envejecían el cerebro o el nivel socioeconómico envejecía el cerebro, ¿no? Hay otras cosas muy interesantes de este estudio, pero no los quiero aburrir. En este otro estudio ya lo que empezamos a hacer es tratamos de desarrollar métodos que están más basados en el behavior, en la conducta. ¿Por qué? Porque queremos predecir la vida real. Por ahí a veces el envejecimiento del cerebro puede ser un marcador directo o parcialmente directo de cómo te mueves en el mundo. En cambio, la conducta, el behavior, es un marcador ecológico, digamos. Y lo que hicimos fue poder estimar lo que le llamamos la edad bioconductual, sería en español, y mostramos cosas interesantes con más de 160.000 sujetos en 40 países, que las personas que viven en África, en Egipto o Sudáfrica, por ejemplo, tienen los cerebros, perdón, tienen las medidas bioconductuales más envejecidas, seguidos por nosotros los latinoamericanos, luego por Asia, luego por Europa mediterránea, y los europeos nórdicos tienen las edades bioconductuales más jóvenes, ¿no? Ahora, lo interesante es que, ¿qué explican estos patrones de aceleramiento o rejuvenización? Bueno, son el exposoma. Mostramos ya que la contaminación, que la desigualdad sociopolítica, pero creo interesante para Argentina, la inestabilidad política es un factor muy fuerte que tiene una asociación con el aceleramiento de la edad bioconductual tan fuerte como otros factores clásicos, ¿no? En este otro gran trabajo de Agustina Legaz y Sebastián Mugilner, que esperamos publicar, no sé, en 1 o 2 semanas, lo que hicimos fue ya combinar múltiples esposomas, 73 esposomas que van desde contaminación en el aire, el nivel de los espacios verdes, la temperatura, las precipitaciones, los desastres climáticos, la calidad del agua, las variables de esposoma social, socioeconómicas, de GDP, de empleo, de demanda de energía y sociopolíticas o democráticas, ¿no? El nivel de representación política, de participación, de derechos, el nivel de migración. Entonces, la pregunta que queríamos hacer acá, ¿qué pasa si estos factores no tienen un efecto lineal, sino acumulado? Bueno, usamos modelos, no sé cómo se dice en español, modelos generalizados agregados, creo que se llaman, donde uno puede ver las interacciones lineales entre muchos predictores y mostramos que cualquiera de estos predictores de forma individual tenía una asociación, en este caso, con el envejecimiento cerebral, pero cuando estaban combinados muchos de estos, el envejecimiento cerebral crecía no exponencialmente, pero muy sustancialmente a nivel de la estructura del cerebro, pero también a nivel de conectividad usando high order interactions, ¿no? Además, esto es muy interesante, el nivel de envejecimiento acelerado que uno puede ver por el esposoma tiende a ser igual o muchas veces más grande que el nivel de envejecimiento acelerado causado por la demencia, ¿no? Lo cual debe alertarnos sustancialmente, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, las medidas de pobreza multidimensionales son medidas muy fuertes al momento de predecir el envejecimiento acelerado. También estamos desarrollando métodos computacionales biofísicos para entender qué significa esta edad eh, cerebral, ¿no? Y cómo puede linkearse a mecanismos fundamentales asociados al envejecimiento como el balance excitatorio inhibitorio. Con Rubén Herzog creamos más de
3 millones de simulaciones usando Biophysical Twins, es decir, vos haces como una réplica simulada de tu cerebro y estableces el fit, es decir, estableces qué tan preciso es la simulación con respecto a la actividad funcional de tu cerebro, ¿no? Y lo hicimos a nivel individual, un trabajo de ya más de 2 años de preprocesamiento y mostramos que tanto las variables fenotípicas, ¿no? Como la edad, el género, la educación o el diagnóstico, si tenés demencia o no, como exotípicas, ¿no? Todas estas variables de exposoma tienen una asociación directa. Este es un trabajo que está en revisión, pero vamos a abrir más de 3 millones de simulaciones para poder testear, no sé, si uno quiere puede testear acá el efecto de la contaminación, el efecto de una intervención farmacológica o cualquier cosa que quiera. Usamos los relojes cerebrales también para entender no solo cosas ambientales, sino cosas genéticas. Por ejemplo, el síndrome de Down es considerado hoy en día un tipo de Alzheimer genético y mostramos que tiene más o menos 20 años de aceleramiento cerebral en comparación incluso mucho más fuerte que lo que se observa en la demencia y en etapas preclínicas, digamos. Es decir, los sujetos con síndrome de Down casi 20 o 30 años antes de desarrollar demencia ya tienen un nivel de envejecimiento acelerado. También encontramos que este envejecimiento acelerado se asocia a dinámicas de excitación e inhibición a nivel de modelamiento biofísico súper interesante que nos permiten caracterizar un incremento en la excitación en etapas tempranas y luego una decreción, que es algo que se ha visto en otros estudios. También usando transcriptómica pudimos observar que muchas de estas patrones de excitación e inhibición se asocian no solo a genes específicos del síndrome de Down, sino a muchos genes, como APP, por ejemplo, principalmente, pero muchos otros, que se asocian con mecanismos de desregulación en la neurodegeneración, en la demencia, ¿no? Y bueno, después hicimos modelos de perturbaciones, donde podemos empezar a estudiar cómo distintos mecanismos de estimulación, por ejemplo, acetilcolinérgica o de excitación o de inhibición, pueden ayudar a desarrollar futuras terapias. Esto, por supuesto, es in silico aquí. Entonces, ¿qué estamos tratando de hablar de esto? Estamos tratando de decir, es hora de empezar a estudiar el SYNERCOM. El SYNERCOM es la idea de que no podemos seguir mirando o a la conectividad cerebral o a los potenciales evocados o a esta actividad oscilatoria. Por supuesto podemos hacerlo, pero digo, tenemos que desarrollar métodos que primero integren la multidimensionalidad del cerebro. Para eso los modelos biofísicos, los modelos generativos, permiten generar un manifold, ¿no es cierto? Como una especie de representación bajodimensional de múltiples niveles de dimensión en el cerebro. Eso nos ayuda a integrar la información del cerebro. Después podemos incorporar información corporal del microbioma inflamatoria, de estrés celular, ¿no es cierto? Y se puede hacer de forma indirecta a través de parámetros del modelo o se puede hacer, por ejemplo, uno puede mapear la homeostasis en el cerebro, digamos, y colocarla en los modelos como priors y modelarlos, ¿no? Pero después puede traer variables bien extracerebrales como exposoma, niveles socioeconómicos o contaminación. Tengo una idea que venimos desarrollando con dos grandes, Gustavo Deco y Morten, que muchos de ustedes conocerán, digamos. Ahora, ¿qué es el esposoma? Necesitamos un nivel de granularidad mucho más fino de lo que lo estudiamos hoy. Hay múltiples factores que involucran a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital y que están asociados a diferentes aspectos del envejecimiento, ¿no? Como la epigenética, los telómeros, la inflamación, la salud general del cuerpo y, por supuesto, el cerebro, digamos. Estamos muy lejos de desarrollar ese programa, digamos. Entonces, lo que proponemos es ser exhaustivo en nuestra medición de la salud corporal y de la información ambiental que podamos recabar, no hasta con quedarse con la educación o el nivel socioeconómico, tenemos que ir mucho más allá. Y el punto más importante para mí es que no es que entonces si miramos a lo ambiental, lo genético no tiene peso, es al contrario, que hay interacciones ambientales y genéticas que ni siquiera conocemos, que no las hemos estudiado, entonces tenemos que conectar los factores del esposoma físico y social, ¿no es cierto?, con factores genéticos, desde, no sé, desde mutaciones específicas, ¿no es cierto?, los llamados founder effects, ¿no es cierto?, o los polygenic risk score, que son medidas más como de riesgo genético o medidas de epigenética, en modelos sinergéticos que realmente integren la biología con el ambiente, digamos. Esto es lo que queremos hacer en RedLab 2, es un proyecto que nos acaban de aprobar en el Instituto Nacional de la Salud con más de 19 millones para desarrollar esta investigación en Latinoamérica, así que estamos muy contentos y orgullosos. Creo que esto
nos va a ayudar a entender cosas regionales, como por ejemplo, qué pasa en la salud cerebral de personas que están expuestas al conflicto, al narcotráfico, a la desigualdad socioeconómica, al displacement y a la vulnerabilidad, cosas que hemos planteado, por ejemplo, para Colombia. También para entender la resiliencia. Eh, y proponemos que los modelos de multiclocks, poder desarrollar relojes múltiples, pueden ayudarnos mucho para entender cómo el ambiente impacta en el cuerpo y en la salud cerebral. Esto es importante también para entender los modelos de riesgo. Por ejemplo, la comisión de Lancet habla de 14 modelos de riesgo, ¿no? Pero la mayor parte de los modelos de riesgo que pasan en el sur global no están incorporados. Por ejemplo, los shock económicos, fíjense, nosotros modelamos cómo los shock económicos tienen un impacto altísimo en el riesgo modificable de desarrollar demencia, ¿no? Cosa que en el sur pasa mucho más frecuente y más intensamente. También, por ejemplo, para los efectos de los terapéuticos. Si algunos de ustedes sabrán, hoy en día hay mucha esperanza con los tratamientos de anticuerpos monoclonales, pero nosotros hemos mostrado que el efecto de los anticuerpos monoclonales se modula sustancialmente según el país y el esposoma, digamos. Por eso estamos promoviendo que no solo nos podemos poner en el cambiar los hábitos, obtener un estilo de vida más sano y entonces no desarrollas demencia, tenemos que desarrollar programas que estén basados, que aborden o mitiguen al menos los factores de exposoma que van más allá de los grados de libertad del individuo. Esto es importante para la psiquiatría también, no solo para la neurología y la demencia. También estamos proponiendo que hay factores de riesgo muy importantes en el sur global que no están siendo reconocidos de forma sistemática, sobre todo porque las agendas están llevadas por el norte, digamos, y es algo que tenemos que, como científicos en la región, cambiar. Se puede aplicar mucho a la depresión y otras de los subtipos de las llamadas disease of despair. También es importante entender que hay factores que nos pueden ayudar a proteger el cerebro, como el multilingüismo, las actividades creativas o el ejercicio, ¿no? Es algo que venimos mostrando con nuestros mismos enfoques de relojes cerebrales y otros. E incluso las actividades culturales y artísticas, que tenemos un prejuicio muy importante, pero las actividades culturales y artísticas pueden reducir el estrés acumulado y eso es una varita mágica que hemos ignorado por mucho tiempo. Es un programa que se llama Mi Universo de Cerebros, donde le enseñamos a más de 5.000 chicos en San Juan de cómo proteger su cerebro, así que me llena de orgullo porque soy sanjuanino, si no se dieron cuenta, y fue destacado por la revista Lancet. Muy poquito tiempo esperamos, vamos a publicar en Lancet los dos primeros trabajos de la Comisión de Arte y Salud, mostrando por qué tenemos que llevar las intervenciones al ambiente. Y en el proyecto ClickBrain, que tengo el gusto de dirigir también, vamos a tratar de desarrollar enfoques más transdisciplinarios, que conecten gente que trabaja, no sé, estudiando la contaminación con satélites versus neurólogos que ven pacientes para tratar de conectar el clima, la urbanización, el esposoma con la salud cerebral. Así que eso es todo. Muchísimas gracias y hablé más de lo que quería. Espero que podamos conversar un poquito si hay tiempo. Y lo hay. Nada, muchas gracias Agustín por la presentación. De hecho, surgieron varias preguntas y voy a ir directo a ellas porque me parece que va a ser súper interesante ver cómo, nada, cuál es tu punto de vista, tu perspectiva al respecto. Hay una pregunta que me pareció muy interesante, así que voy a ir primero por esa, que dice, ¿qué opinás de un enfoque de prevención que solo se enfoque en determinantes sociales individuales? Sí, bueno, un poquito de lo que estábamos hablando al final, ¿no? No sé bien a qué te referís con determinantes individuales, pero normalmente lo que solemos decir que son determinantes individuales son todo lo que puede hacer cambiar tu conducta, ¿no? Por ejemplo, dormir mejor, comer mejor, hacer ejercicio, y por supuesto que esos son factores de protección, lo sabemos estadísticamente, digamos. El problema es, ¿te acordás, Juana? Esta Juana que vivía en un contexto socioeconómico de pobreza versus en un contexto totalmente diferente. Para empezar, el cumulative burden que esta persona va a tener va a ser brutal. Entonces, si una persona hace ejercicio, pero tiene acumulado un montón de toxinas en su cuerpo, en su cerebro, en su sistema cardiometabólico, el factor protectivo del ejercicio va a ser mínimo, ¿no? Entonces, otra cosa son los grados de libertad. Suponete que Juana se tiene que levantar, no sé, a las 5 de la mañana porque vive muy lejos del conurbano, tiene que viajar 2 horas en colectivo para llegar a trabajar, entonces ya va a dormir mal, ¿no? Después va a tener niveles de estrés que la van a hacer mucho más vulnerable, no sé, al consumo de cigarrillos y alcohol, por ejemplo. No va a tener tiempo para hacer mindfulness, no va a tener plata para
comprar comida saludable, va a comprar comida chatarra porque tiene poco tiempo y pocos recursos. Entonces, si la pregunta va por ahí, claro, sí, no es que no son importantes, lo que pasa es que no son suficientes y si no los englobamos dentro de los llamados determinantes estructurales, por así decirlo, ¿no es cierto?, ambientales, por ejemplo, la contaminación tampoco pega de la misma manera. Las poblaciones más vulnerables son las que están cerca de las fábricas, claramente, digamos. Entonces, hay un factor estructural que si no lo abordamos o al menos no lo mitigamos, no solo vamos a poner falsa expectativa en el cambio individual, sino que vamos a terminar favoreciendo más a las personas que tienen más ventajas para tener salud cerebral, porque vamos a asumir que con la conducta individual se mejora la salud y eso solo va a pasar en personas que tienen grados de libertad mucho más amplios porque tienen mejores condiciones. Ahora, súper interesante todo esto lo que decís. Entiendo que muchos de los trabajos muestran como el big picture en varios niveles y también en muchos países, estudios multicéntricos y definen muy bien el qué. Hay una pregunta que hace Matías, dice, se pregunta por el cómo, ¿no? ¿Cómo una modificación en el exposoma, ya sea social o físico, podría modificar el conectoma cerebral y por lo tanto el comportamiento? Sí, bueno, los mecanismos son múltiples, te doy algunos ejemplos, digamos. Una toxina, una medida del esposoma físico, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el PM2,5, que es el tamaño de la partícula que pasa, genera inflamación en tu organismo. Esa inflamación, digamos, una respuesta defensiva. Ahora, cuando esto se vuelve crónico, empieza a desregular múltiples aspectos que terminan impactando en el cerebro, ¿no? Pero también tenés toxinas sociales, por ejemplo, la exposición al estrés acumulado, ya sea por estrés a violencia, a inestabilidad sociopolítica, a crisis socioeconómica, generan inflamación de la misma manera que esa toxina física, digamos, ¿no? Ahora, así como te describí la vía inflamatoria, te podría decir que hay una vía inmune, ¿no? O sea, la respuesta al estrés reduce, o sea, te da más energía para responder al estrés, pero te baja el sistema inmune, por ejemplo. Y eso no hay que entenderlo como hoy, hay que entenderlo en un landscape de efectos acumulados, ¿no? Entonces hay que entender el efecto a lo largo del lifespan y ahí es cuando se vuelve exponencial, ahí es cuando se vuelve más grave. El sistema cardiometabólico es otro, digamos, no sé, los problemas de obesidad y cardiometabólicos que tenemos en Latinoamérica están directamente asociados a desigualdad. Entonces, de nuevo, el sistema cardiometabólico impacta tu metabolismo y tu sistema vascular en el cerebro. Por ende, todos esos van a impactar en las redes cerebrales. Los mecanismos no es que no los conozcamos, no tenemos la granularidad o la precisión porque no tenemos datos que capturen todo. Digamos, todo el esposoma que tuviste. Hay un estudio que salió en Nature espectacular hace unos días que pueden medir la actividad de un pez que vive 6, 8 meses. Entonces miden toda la actividad, todo el behavior del pez a lo largo de su ciclo vital y muestran cómo los hacen un reloj de conducta y con eso después muestran que está asociado a proteómica, metabolómica. Bueno, estamos años luz de poder medir ese SINERCOM, digamos, la combinación de factores ambientales, la combinación de factores de salud corporal, la combinación de paths biológicos, pero al menos tenemos que desarrollar shortcuts. Cuando uno va a los papers del grupo dentro de BrainLab o de otro de los consorcios que dirigís y participás, vemos que hay mucho mencionado en relación a policy making, cómo hacer soft law, o sea, cómo llevar eso a la práctica. Y acá nos preguntan, ¿cómo se logra que los policy makers actúen en base a los resultados de estos estudios? Bueno, yo podría preguntarme lo mismo porque no sé cómo. Eh, sí sé que lo que tenemos que hacer los científicos, primero que nada, es ser más claros, desarrollar modelos que estén más ligados a la realidad. Nuestros modelos, en la neurociencia, por definición, ha tenido un interés, digamos, exageradísimo en el control interno, en la validación interna. ¿Y cuánto de eso sirve para el mundo real? Es lo que no nos importa a los neurocientíficos y eso es algo que tenemos que cambiar radicalmente, porque si no, nunca vamos a llegar a los policymakers, ¿no? Lo primero. Lo segundo es que tenemos que ser mucho más claros en cómo comunicamos.
tenemos que ser mucho más claros en explicar que no podemos bajar, por ejemplo, los factores de riesgo para el stroke o la demencia de forma universal como se hacen en Estados Unidos. Tenemos que estudiar factores sutiles que ocurren en nuestra población para que nuestros modelos sean precisos. Si no, van a ser gruesos y no va a haber medicina de precisión ni por cerca, digamos. Entonces, eso es otra cosa. Promover eso. Creo que la diplomacia científica es algo que también, por eso a mí me interesa mucho la diplomacia en la salud cerebral y el concepto de capital cerebral, porque desmedicaliza y trae a los policymakers, trae a la gente a entender que la salud es un bien común, digamos, y que no solo impacta la salud, impacta tu creatividad, tu capacidad, tu potencialidad, impacta tu economía, claramente. Entonces, eso es lo que podemos hacer los científicos. De ahí a que convenzamos a los científicos, si lo hiciéramos todo de maravilla, incluso todavía ahí estaría difícil de hacerlo. Y yendo, haciendo doble clic en eso, ¿no? Entiendo que un desafío primero es justamente llegar a esos policymakers y poder acercar este tipo de estudios. Pero suponiendo que esa vía estuviera aceitada, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer justamente para intervenir, para frenar estos factores de aceleramiento de la edad biocomportamental a través de políticas públicas? Bueno, lo importante que creo que hay que hacer es poder desarrollar información precisa y tailored, ¿cómo se dice en español? Como no es personalizado, pero digamos, personalizada, digamos. Es decir, yo soy sanjuanino, entonces yo no puedo decir que la contaminación y el nivel socioeconómico son los dos factores que más influyen. Eso es un estudio global con medidas súper imprecisas. Debiésemos estudiar nuestras poblaciones, debiésemos invertir en la precisión para poder predecir mejor. En el momento que podamos predecir, bueno, hay que mostrarle a los políticos y eso se hace, o sea, las comisiones, no sé, la Comisión para la Prevención de los Factores de Riesgo en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, ya logró detener e incluso revertir la prevalencia de la demencia proyectada hacia el futuro. Nosotros estamos muy mal. Ese es un claro ejemplo de cómo la evidencia ha logrado cambios, ¿no? En la década del 70 o del 80, solo por popularizar los factores de protección del stroke y de las enfermedades cardiovasculares, empezó a reducir sustancialmente la prevalencia de estas enfermedades. Entonces, el cómo es mostrando la evidencia, digamos, y mostrando qué se debe hacer para reducir los riesgos. Está buenísimo. Hace una pregunta que acá que me parece que está muy interesante. Acá dice, shocks económicos como riesgo modificable en desarrollar demencias. ¿Cómo se interviene si esto es producto de dinámicas económicas y políticas propias que son propias de nuestra región? Claro, bueno, mitigación, digamos. Un poquito esto que hablábamos de los factores individuales. Si yo quiero hacer ejercicio, el impacto del ejercicio en mi vida va a ser muy diferente si estoy en un contexto de alto riesgo o de bajo riesgo. Entonces, a las poblaciones que están más expuestas a los shocks de salud, ¿no es cierto?, se debiesen desarrollar estrategias de mitigación que las podés mirar con el ojo pura y exclusivamente económico, los costos, no sé, de la demencia son altísimos. Si combinas costo de demencia, de cáncer, de enfermedad cardiometabólica, entonces claro que te conviene mitigar, claro que te conviene invertir en mitigar, digamos. Entonces, no es que no se pueda hacer nada, ¿eh? La mitigación, en cambio climático, por ejemplo, la temperatura está asociada a un montón de problemas de salud y hay cosas súper tontas como la regulación de la temperatura y o el aire, por ejemplo, que pueden mitigar factores que están ahí, digamos. Entonces, no es que tiene que desaparecer la pobreza, porque si decimos eso es verdad, es un mensaje muy desalentador y no hay nada para hacer, digamos. Pero sí hay mucho para hacer con lo que sabemos, digamos, cómo proteger, cómo mitigar a las personas que están más expuestas a esos shocks económicos. Buenísimo. Ya estamos llegando un poco al final de esta sección de preguntas, pero sí me reservé una para hacer yo, que tiene que ver más con tu motivación. O sea, en los últimos años estuviste publicando un montón de trabajos, de artículos, decíamos, más de 500 en tu trayectoria académica y más de 150, 160 en el último tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te motiva o qué te llama la atención para seguir manteniendo esa chispa de la curiosidad en temas de neurociencias o los temas que vos consideres relevantes para el futuro? Sí, bueno, inicialmente lo que me motivó a mí a llevar a desarrollar un enfoque regional fue la frustración, digamos. O sea, yo soy sanjuanino, en San Juan no había absolutamente nada, yo nunca tuve un buen mentor, estudié, bueno, no lo puedo decir públicamente, pero digamos, mi carrera que estudié era bastante mala, digamos. Y después
me di cuenta que eso no me pasaba a mí, que le pasaba a casi todos. Y me di cuenta, por ejemplo, que los laboratorios no colaboraban, que los laboratorios no tenían protocolos estandarizados, que cada uno armaba su propio experimento y lo hacía. Entonces me di cuenta que realmente hacía falta un horizonte en común y eso para mí fue una motivación gigante porque te permite, no sé, transformar los obstáculos en oportunidades, ¿no? Porque te da sentido de agencia, sentís que estás haciendo algo para cambiar, digamos. Eso para mí fue muy importante, muy fundamental. Hoy en día lo que más me motiva a mí es poder usar la ciencia de forma más efectiva para que tenga impacto en la vida real. Y para mí eso yo sí creo, es casi un acto de fe, digamos. Creo que realmente necesitamos datos personalizados, datos ambientales y corporales para poder tener precisión y para que las neurociencias tengan una utilidad en la vida real. Eso es algo que me motiva mucho. Y lo otro que me motiva muchísimo es trabajar con gente más joven que yo, que son brillantes y que son líderes que desarrollan cosas en África, en Latinoamérica, en Asia, en muchos otros lugares y eso realmente te da algo mucho más lindo, que es algo que vos no haces con tus dos manos y que aprendes de los otros, digamos. Y hago una última pregunta porque va como corolario de eso. ¿Qué desafíos hay cuando estás trabajando con tanta gente? Porque escribís redes multicéntricas de a veces más de 100 personas y me imagino que hay un montón de desafíos en ese sentido. Sí, bueno, muchísimos. El primer desafío es uno mismo, porque yo personalmente soy súper desorganizado, entonces coordinar todo en tiempo y en forma me hace a veces tener formas muy caóticas que a muchos otros les hace sufrir, digamos. Ese es un primer desafío, creo que hay que ser mucho más ordenado, creo que hay que planificar muy bien. El otro gran desafío es que cuando haces proyectos grandes son muy lindos pero después tenés que conseguir fondos extremadamente grandes para sostenerlo. O sea, ahora estuvimos 2 años y medio que logramos conseguir 19 millones de dólares para la renovación de Shetland, pero hasta hace un mes pensábamos que no salía y se moría Shetland, digamos, y un trabajo de 8 años con 100 investigadores, todo se acababa. Entonces el desafío también es que cuando creces mucho tenés que desarrollar estrategias de sustentabilidad diferentes también. Y finalmente creo que el principal desafío es la transdisciplina. Todos hablamos de transdisciplina, todos nos gusta la transdisciplina, pero son los proyectos menos financiados, mientras más transdisciplinarios los proyectos, menos éxito en las postulaciones. Sabemos nada de transdisciplina, no tenemos modelos computacionales que integren múltiples niveles, que abracen la heterogeneidad, la diversidad, el error, por así decirlo, ¿no? Nuestros modelos, mientras más homogéneos sean, mejor funcionan, sea una nova, un machine learning, un deep learning, da igual. Entonces necesitamos desarrollar métodos que capturen la heterogeneidad. En este sentido, Aus, y prometo que esta sí es la última, pero sé que dentro de los asistentes hay personas que están liderando organizaciones, ya sea estudiantiles o de profesionales, por ejemplo, sé que en Bolivia, de Chile, que están participando hoy de la conferencia. Y mismo desde NT nos preguntamos también cómo podemos hacer desde este tipo de organizaciones para que esto siga creciendo, ¿no? Estos esfuerzos colaborativos regionales sigan dando el fruto que están empezando a dar, como vemos en tus investigaciones. Yo diría lo más importante es soñar en grande. O sea, uno, si sos más o menos laburador, todos los días te matás trabajando en algo, ¿no es cierto? Trata de que eso, trata de imaginarte el mejor de los horizontes posibles, trata de soñar con eso, porque si uno no sueña, nunca va a llegar, o va a ser muy difícil, ¿viste? Que alguien venga y te abra el mundo para vos, digamos. Entonces, animarse a soñar es muy importante porque el esfuerzo que hay que hacer, si bien es mayor, no es exponencialmente mayor, pero los resultados, los cambios sí son exponencialmente mayor. Entonces, animarse a soñar yo creo que es muy importante y algo que me costó a mí mucho entender que vos podés tocar muy bien un instrumento, ¿no? Pero tenés que aprender a armar una orquesta. Si vos armás una orquesta, ningún virtuoso va a tocar como toca una orquesta. Entonces, a saber trabajar en equipo, saber mirar el horizonte compartido, creo que es fundamental. Y voy a robar esa frase para futuras, para futuras charlas, porque me gustó mucho esto de la orquesta comparado con el instrumentista. Gracias, Aus, por participar, gracias por estar siempre colaborando y estando en proyectos y en espacios como estos, conocemos de Neurotransmitiendo. Así que nada, feliz de que puedas haber participado y desde ya que ojalá que en el futuro podamos seguir haciendo cosas juntos. Nada, Aus, Cuando, muchas gracias por estar y seguimos en conversación para el futuro. encantado, muchas gracias a ustedes y cuenten conmigo.